Hola a todos. Hoy, voy a contarles una historia verdadera, algo que sucedió hace mucho tiempo en un lugar que parecía haber olvidado la ley. Vamos a saltarnos las introducciones habituales porque esta historia comienza justo en medio de un lugar caliente y sucio donde se compraban y vendían vidas. Esto no es solo un cuento, es un relato de un hombre tranquilo y las dos personas que decidió salvar. Nuestra historia comienza en Fort Griffin, México. Era un pueblo que parecía derretirse bajo el sol. El aire era denso con un polvo rojizo, del tipo que se metía en la ropa, te hacía toser y sabía a metal viejo. Este lugar no era acogedor. La gente había dado a una parte de él un nombre, el Salfacre, el medio acre del infierno, y se ganó ese nombre con cada salón de juegos y ruidoso bar. Pero la peor parte estaba escondida detrás de una tosca cerca. Este era un negocio oscuro donde se vendía a la gente. La ley le había dado un nuevo nombre, los llamaban contratos de deuda, pero todos sabían la fea verdad. Estaban comprando y vendiendo a personas como si compraran una mula. Entre el grupo estaba una mujer joven, con su vestido rasgado y su cabello pegado a la cara con sudor. Sus muñecas estaban atadas con una gruesa cuerda que le había frotado la piel hasta dejarla en carne viva. No levantaba la cabeza, como si se hubiera rendido hace mucho tiempo. Junto a ella, una niña, no mayor de 5 años, estaba descalza. Tenía el pelo color paja y llevaba un vestido azul descolorido. Su rostro estaba manchado de tierra, y sus pequeñas manos estaban tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Los compradores las miraron y siguieron de largo, no creían que estas dos valieran la pena. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse, un hombre llamado Mlinor entró en el patio. Era un vaquero alto y tranquilo. Tenía una cicatriz en la mejilla, un recordatorio de una vieja pelea. No estaba allí para nada de esto, solo necesitaba comprar un medicamento para su caballo. Quería mantener la cabeza baja e irse, pero una mano pequeña y desesperada se extendió y tiró de su abrigo. Era la niña. Lo miró con ojos demasiado tristes para su edad. Su voz era solo un susurro tembloroso. ¿Puedes llevártela a ella en lugar de a mí? Señaló con un dedo tembloroso a la mujer atada a la cerca, su madre. La mirada de Mlinor la siguió. Vio los moretones y las profundas marcas de la cuerda. La vista de un buitre observando desde la cerca lo hizo aún más escalofriante. Por favor, susurró de nuevo, sus palabras enredadas por un acento extranjero. Llévate a mamá, no a mí. Mlinor no respondió de inmediato. Simplemente caminó hacia el hombre a cargo, un contable llamado Kla, que estaba sentado en una mesa con su libro de contabilidad. Sin decir una palabra, Mlinor dejó caer una pequeña bolsa de monedas sobre la mesa. El sonido del oro y la plata fue suficiente para que los ojos de Kla se iluminaran de codicia. Me las llevo a las dos, dijo Mlinor, con voz baja y firme. Kla parpadeó de asombro. La mujer y la niña. Mlinor asintió claramente. Un pistolero a sueldo llamado Roper Dent, un hombre con una sonrisa cruel, se adelantó. Ten cuidado, vaquero, advirtió, escupiendo en el polvo. Te acabas de comprar un mundo de dolor. Mlinor lo ignoró. Tomó el recibo, lo dobló y lo guardó en su abrigo. Sabía que algo andaba mal, al documento le faltaba un código de seguimiento especial. No era un error, era una señal de que este era un comercio secreto e ilegal. Sin decir una palabra, Mlinor caminó hacia la cerca, sacó su cuchillo y cortó las cuerdas de la mujer. Ella estaba demasiado débil para pararse y cayó en sus brazos. Él la levantó como si no pesara nada y luego le tendió su mano libre a la niña. Ella la agarró al instante, sus pequeños dedos se envolvieron tan fuerte alrededor del suyo que supo que no la soltaría. La multitud se apartó, nadie se atrevió a detenerlo. El silencio de Mlinor era más poderoso que cualquier amenaza. La sacó de ese terrible lugar, un paso a la vez. Mlinor las llevó a su sencilla cabaña, una pequeña casa hecha de troncos y barro. Acostó a la mujer, que estaba ardiendo de fiebre, en su rudo catre. La niña pequeña, Nell, se quedó a su lado, con los ojos muy abiertos por el miedo y la curiosidad. Mlinor encontró un poco de corteza de sauce vieja, la trituró y la mezcló con agua.
Nell insistió en ayudar, sosteniendo la cabeza de su madre mientras Minor le daba cuidadosamente el líquido amargo. Vio entonces que la mujer, cuyo nombre era Leisel, era mucho más joven de lo que había pensado. Mientras Leisel descansaba, Minor notó algo extraño en el vestido de Nell. Una sección del dobladillo estaba cosida de manera desigual. Cuando la tocó, sintió una costura áspera y oculta. Sacó un pequeño trozo de tela amarillenta del forro. Tenía letras descoloridas, LBNG 1871 FBG. Antes de que pudiera decir una palabra, Leisel se despertó de golpe, con sus ojos febriles encendidos. «No lo toques», siseó en un inglés entrecortado, arrebatándole la tela de la mano. «Nunca más». Su miedo era evidente. Pensó que él era solo otro hombre que quería controlarla. «¿Crees que nos posees ahora?», escupió, mirando las monedas en su cinturón. «Pagaste. ¿Crees que somos tuyas?». Mlinor no discutió. Lentamente sacó su arma de la funda y la colocó en el suelo, mostrándole que sus manos estaban vacías. Dio un paso atrás y salió al aire frío de la noche, dejándolas solas para mostrar que no era una amenaza. Afuera, apoyado contra la cerca, vio un detalle horrible. La luz de una lámpara dentro de la cabaña mostró una terrible cicatriz en el tobillo de Leisel, y grabadas en la piel había 2 letras, MB. Era la marca de Briggs Meloy, el hombre que dirigía el comercio de esclavos. En la tranquilidad de la noche, Minor escuchó la suave voz de Nell desde dentro de la cabaña. Estaba susurrando un juego de contar una y otra vez, con un ritmo que él reconoció. Sonaba como el silbato de un tren. Sabía que algunos niños, después de pasar por algo terrible, repetían sonidos para mantener a raya su miedo. Este simple sonido era su forma de afrontarlo. De repente, una sombra a caballo apareció cerca del corral. Un hombre marcó rápidamente un poste de la cerca con tiza blanca y se fue cabalgando. Era una señal, una advertencia. Mlinor disparó su rifle al aire, y el jinete se marchó a toda prisa. Desde la distancia, el sonido de un silbato de tren real resonó en la noche. Ya no era el recuerdo de Nell. Era real. Una línea de carga se estaba moviendo, y con ella, se acercaba el problema. Luego, una nueva figura salió de las sombras. Una mujer vestida con ropa de hombre, con un sombrero echado hacia abajo. Era una agente de Pinkerton, una detective. Se agachó y le deslizó una carta de juego. La carta tenía un ojo, el símbolo de Pinkerton. «Aún no lo sabes, Roar», susurró, su voz aguda. «Pero acabas de comprar la única prueba viviente de lo que Meloy ha estado escondiendo. Y quemarán la mitad de México para recuperarla». El silbato del tren sonó de nuevo, más cerca esta vez. La mano de Mlinor se cerró sobre la carta, y su silencio fue toda la respuesta que ella necesitaba. Al día siguiente, se dirigieron a un patio de carga que olía a polvo y muerte. Hombres con pistolas movían a mujeres con cuerdas atadas a las muñecas hacia los vagones del tren. Mlinor, disfrazado de trabajador, empujaba cajas mientras Leisel, con el rostro oculto por una bufanda, se mantenía cerca. La pequeña Nell estaba escondida dentro de un barril, susurrando su juego de contar para mantenerse valiente. Mientras tanto, la agente de Pinkerton, cuyo nombre era Mudray, se coló en la oficina. Encontró un libro de contabilidad, donde los hombres de Meloy llevaban un registro de todo. Las entradas estaban en código, pero Mudray sabía cómo leerlas. Sus ojos se posaron en una línea, LBNG FBG 1871. Era el mismo código de la tela en el vestido de Nell. Esta era la prueba que necesitaban. Mudray tomó el libro y se escabulló. Justo entonces, Roper Dent, el cruel pistolero a sueldo, sospechó de Mlinor. Le exigió saber qué había en el barril. Mlinor pisoteó el barril, y la tapa saltó. El cabello dorado de Nell se derramó, y la sonrisa de Dent se convirtió en un gruñido. Extendió la mano para coger su arma, pero Mudray irrumpió en la oficina con su propia pistola, gritando, «¡Muévanse!». El caos estalló. Mlinor agarró a Nell, se la entregó a Leisel y las empujó hacia un vagón plano. Una caja de huesos se volcó, esparciéndose por el suelo.
Los hombres resbalaron y cayeron. Mlinor saltó al vagón en movimiento mientras Dent disparaba su arma. Mlinor no disparó a los hombres. En cambio, disparó al freno de la rueda. Con un chirrido terrible, el vagón se soltó y aceleró por las vías. Escaparon por poco, pero todavía estaban en peligro. Después de ponerse a salvo, Mudrey le dio el libro a Mlinor. Lae'zel, finalmente lista para compartir su secreto, confesó la verdad. Ella no es mía de sangre, susurró Lae'zel. Explicó que en el camino a Fredericksburg, los atacantes habían matado a la verdadera madre de Nell. Me entregó a Nell en mis brazos y me suplicó, sálvala en el nombre de Dios. Luego murió. Lae'zel había cosido sus nombres en la tela para no olvidarlo nunca. Nell levantó la vista, su pequeña voz era feroz, y dijo, mamá es mamá. Mlinor la miró, su voz era tranquila y firme. Creo que eso lo resuelve. Le devolvió la tela a Lae'zel. Pero su momento de paz se vio destrozado. En una colina lejana, Briggs Meloy apareció. Sostenía un botón de latón, uno de Mlinor, que había sido arrancado de su abrigo durante el escape. Era un claro desafío. Es hora de devolverte tu silencio, Ror, gritó Meloy, su voz resonando como un trueno. Iba a por ellos. Cabalgado a un lugar llamado Fredericksburg, México. Parecía pacífico, pero las cruces de madera a las afueras del pueblo, fechadas en 1871, contaban una historia diferente. Eran las tumbas de las personas que murieron en el mismo ataque que mató a la madre de Nell. Lae'zel los llevó a la antigua casa de Nell, un lugar en ruinas con un agujero de bala en la puerta. Dentro, encontró una caja de cedro. Dentro de la caja había una foto de la verdadera madre de Nell sosteniéndola de bebé y unos papeles de aspecto oficial. Mlinor los leyó. Era una denuncia formal sobre el ataque, y un nombre destacaba, Orin Catch, un ayudante del sheriff. La ley misma era parte del crimen. Mlinor apretó el puño. El silencio que había mantenido antes era ahora una carga. Luego compartió su propia historia, una que nunca le había contado a nadie antes. Hace mucho tiempo, una terrible fiebre azotó un pueblo. La gente le rogó que buscara un médico, pero Mlinor odiaba a ese médico por una traición pasada. Dejó que su odio ganara y se quedó quieto. Para cuando cambió de opinión, la mitad del pueblo había muerto. Todo porque dejé que el silencio me guiara, dijo, su voz era cruda. Juró entonces y allí, nunca más. Nunca me quedaré quieto cuando pueda salvar. Como si fuera una señal, una tormenta repentina y violenta, un viento del norte, se desató. Convirtió el día en noche y el aire cálido en aguanieve helada. Se refugiaron en el cementerio, pero en la tormenta, una forma se materializó. Eran Briggs Meloy y sus hombres. Uno de ellos agarró a Nell. Ella gritó, pero su llanto se perdió en el viento. Meloy clavó uno de los botones de latón de Mlinor en una lápida, un desafío macabro. Regresaron a la casa en ruinas donde Mudrey los esperaba. Ella tenía una actualización del libro de contabilidad, el código apuntaba a un lugar llamado Adobe Walls. Era donde probablemente estaban llevando a Nell. Lae'zel se derrumbó, llorando. Pero Mlinor simplemente golpeó la mesa con el puño. Esta vez, no se quedaría en silencio. Esta vez, el silencio significaba la casa. Las ruinas de Adobe Walls eran un lugar oscuro y roto. Mlinor, Lae'zel, Mudrey y dos aliados, Aisae y María, observaron el campamento desde una cresta. El lugar estaba lleno de hombres de Meloy, con mujeres y caballos cautivos en corrales. Tenían un plan. Aisae, un hombre tan grande como un barril, creó una distracción. Hizo un ruido enorme que asustó a los animales y hizo que los hombres de Meloy pensaran que los búfalos habían regresado. Mientras el caos estallaba, María, una hábil ropera, se escabulló y liberó a los caballos y a las mujeres. Mlinor y Lae'zel corrieron agachados a través del humo y el polvo. Se deslizaron en el albergue principal donde el aire era caliente y olía a hierro. En una mesa, un hierro de marcar brillaba, estampado con la marca MB. Lae'zel se quedó paralizada de horror. Estaban marcando a la gente.
Mlinor agarró el libro de contabilidad y lo metió en su abrigo. Ahora tenemos la prueba, dijo. Encontraron a Nell acurrucada en un rincón, atada con una cuerda. Gritó de alivio, lanzándose a los brazos de Lae'zel. Pero justo cuando estaban a punto de irse, Roper Dent irrumpió por la puerta, con un cuchillo en la mano y una sonrisa salvaje en el rostro. Debiste haberte quedado callado, vaquero, gruñó. Mlinor no disparó. Balanceó su pistola como un martillo, golpeando la muñeca de Dent y haciendo que soltara el cuchillo. Luchó contra el de cerca, una pelea sucia, y luego lo ató con su propia cuerda. No lo había matado. No era necesario. Corrieron de nuevo hacia afuera, pero un nuevo grito atravesó el aire. Briggs Meloy tenía a Nell en su poder de nuevo, arrastrándola hacia un cañón profundo. Lae'zel corrió tras ellos. Mlinor vio a Meloy soltar deliberadamente un botón de latón en el suelo. Era otro de los suyos. Un marcador de rastro. Un desafío. Mudray gritó, Ror, no vayas solo. Es una trampa. Pero la mandíbula de Mlinor estaba apretada. Simplemente corrió hacia la noche, hacia el cañón. El cañón era un lugar peligroso, un camino estrecho sin salida. Meloy estaba con Nell en sus brazos, con un hierro de marcar caliente en la otra mano. Iba a marcar a la niña con su marca. Tuviste tu oportunidad, dijo Meloy, con voz fría y cruel. Debiste haberte quedado callado. Ahora te devolveré tu silencio. Levantó el hierro de marcar, listo para atacar. Mlinor no se abalanzó con su arma. En cambio, se quedó allí, con los ojos fijos en Meloy y Nell. Recordó su error pasado, la fiebre que se llevó a la mitad de un pueblo porque dejó que el odio lo hiciera callar. Recordó su promesa, nunca más. Habló, con voz clara y firme en el tranquilo cañón. No gritó. Simplemente le dijo la verdad a Meloy. Esa niña no es una posesión. Ella es una prueba viviente. El libro de contabilidad está ahí fuera. Nombres, fechas, tu marca. Todo está escrito. Se acabó. El rostro de Meloy se retorció de rabia. Se abalanzó sobre Mlinor, pero Mlinor no estaba allí para luchar. Esquivó el golpe de Meloy, no con un arma, sino con un tipo de arma diferente, la verdad. Meloy tropezó, y los aliados de Mlinor, que lo habían seguido a la distancia, aparecieron. María, la ropera, e Aisae, el hombre fuerte. No pelearon, pero su presencia le mostró a Meloy que estaba superado en número y expuesto. El silencio que había usado para controlar a la gente ahora estaba roto por la verdad, y no tenía a dónde huir. Meloy, derrotado, soltó a Nell. Vio que sus hombres habían sido capturados, su negocio expuesto y su poder desaparecido. Solo miró a Mlinor, su sonrisa cruel había desaparecido. Luego se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad, un cobarde sin su poder. Mlinor se acercó a Nell y Lae'zel. No dijo mucho. Simplemente dobló el libro de contabilidad y el viejo papel de la casa de Frederiksberg y se los entregó a Mudray. La verdad había salido a la luz. Los hombres que habían hecho esto se enfrentarían a la justicia, no por una pelea, sino por la decisión de un vaquero tranquilo de romper su silencio. Salvó no solo 2 vidas, sino también la esperanza de que se pudiera encontrar la justicia, incluso en los rincones más oscuros. La historia termina aquí. Mlinor, Lae'zel y Nell están a salvo, y los malos se han ido. Un hombre que una vez eligió el silencio aprendió que a veces, la única manera de salvar a alguien es hablar y mantener tu posición.